relacionados con el bus, con el camión, con sus correspondientes acoplados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra 7 mapuches y un activista. Queremos entender los alcances de esta publicación. Estamos con Georgie Schubert, defensor nacional. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Canal 24 Horas. Gusto saludarlo. Bueno, lo primero es conocer cuál es la argumentación que entrega la Corte Interamericana para anular esta sentencia. La Corte se refiere a varios puntos, pero para citar a los principales, señala que la ley antiterrorista con la cual fueron condenadas estas personas no cumplía con los principios de legalidad, con la presunción de inocencia. También se refiere a la forma en que fueron introducidas pruebas como los testigos sin identidad, los que señala son contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la proporcionalidad de las penas que se aplicaron, de la situación de los recursos, cómo fueron resueltos, es decir, una serie de cuestiones jurídicas que va analizando de todas las etapas, incluso desde la prisión preventiva, pero una sentencia que tiene complejidades porque hay algunos que fueron condenados con el proceso penal antiguo, otros con el proceso penal actual, y además con una ley antiterrorista que luego fue modificada. De manera que la sentencia hace una serie de razonamientos, todos muy relevantes y muy interesantes, pero son varias las causales por las cuales en definitiva la Corte dice estas sentencias condenatorias no son legítimas y por tanto le ordena al Estado anular todos los efectos que de ella derivan. Hablemos, si se puede, ya desmenuzando un poquitito parte de lo que resuelve la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo que ocurre con esto que se denominan estos testimonios sin identidad. Primero, ¿por qué se usan en Chile los testimonios sin identidad, que son cuestionados al mismo tiempo por la Corte? Porque no es la primera vez que escuchamos recomendaciones por parte de estos organismos internacionales de la necesidad de hacer modificaciones respecto de este tipo de testigos. Sí. Una recomendación específica que precisamente hace la Corte respecto de la legislación interna chilena tiene que ver con, mire, hágase cargo de los testigos sin identidad, regúlelos. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? No se está diciendo que, mire, los testigos sin identidad se utilizan en otro ordenamiento jurídico, se utilizan en Europa, en diversos países. En el sistema anglosajón norteamericano son completamente inaceptables, digamos, no son conocidos los testigos sin identidad. Por eso que se refuerza mucho la protección del testigo luego que declara en un juicio, está todos los sistemas de protección a los mismos. Pero ¿qué es lo que dice? Si usted lo va a utilizar, los estándares que implican que una persona pueda ser condenada sin vulneración a la defensa, debe existir un control judicial previo para que analice si existe realmente necesidad de esto, si es una cuestión excepcional, si existe proporcionalidad en esa medida y en definitiva, como se está limitando el derecho a defensa, le dice usted debe establecer medidas de compensación, además si va a utilizar testigos sin identidad. ¿Hay compensación de qué tipo? Compensaciones procesales, por decirlo así. Por ejemplo, ok, usted va a utilizarlo, pero no puede ser el fundamento determinante para una sentencia condenatoria. ¿Qué es lo que pasa en el caso, por ejemplo, de Víctor Ancalaf? Que es lo que se argumenta es que aquí 4 de los testigos, 3 tenían esta categoría, por decirlo así. Exacto. Y pareciera que casi todo se basó fundamentalmente en esos testimonios. Exacto, lo que le está diciendo, como la defensa tiene limitaciones para determinar la credibilidad de ese testigo, si los va a utilizar, no puede ser el elemento esencial. Si usted no puede condenar a una persona con los demás antecedentes que tiene del proceso, entonces usted simplemente lo tiene que absolver. Esa es una cuestión bastante específica y que además como defensores públicos venimos sosteniendo desde hace más de 10 años en relación a los testigos sin identidad. Y es un tema bastante relevante, junto con las demás cosas, como digo, van a ser discutidas yo creo durante bastantes años en el orden interno. Ahora, esto es un fallo que se tiene que cumplir de parte de la justicia chilena. Hay quienes se preguntan de qué manera se va a concretar, porque muchas de las condenas o de los condenados ya cumplieron su pena de cárcel, por ejemplo, uno incluso ya falleció. ¿De qué manera eso se hace real, se concreta? Bueno, por eso también que lo que habla la Corte son de reparaciones. Sin duda el daño que se causa a una persona que luego ha sido condenada, ha cumplido una sentencia de año en la cárcel, no tiene forma exactamente de repararse, pero establece medidas de compensación, por decirlo. Claro, ellos la palabra que usan es indemnización por una parte y también establece que se pague el costo de los juicios en la práctica, lo que significó la defensa. Y también acciones de reparación que son simbólicas, como por ejemplo difundir la sentencia, difundirla en radio, en idioma mapuche. Son cuestiones bastante simbólicas y que son muy importantes para la Corte Interamericana. Sí, perdona que te interrumpa. ¿Qué tan vinculante es? Porque una cosa es lo que uno escucha decir y generalmente lo que plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la sigla parecieran quedar CI, o sea, uno tiende a pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es lo que diga la Comisión, otra es lo que diga la Corte. ¿Qué tan vinculante es un fallo de la Corte Interamericana?
Efectivamente hay una discusión interna, se dice, mira, esto se puede acatar o no se puede acatar, y a veces se plantea por algunos, bueno, aquí tiene que ir una corte que está aprobada por Costa Rica y se meten los temas internos chilenos. Pero hay que dejar claridad sobre esto. Chile ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, sin ninguna reserva, y esa Convención Americana le entregaba competencia a la Corte Interamericana para ser quien interprete en definitiva en casos específicos si un Estado se ajustó o no en su comportamiento y en sus actuaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. Perdón, entonces ¿cómo se entiende que el Poder Judicial diga que va a analizar el fallo? Digo, ¿cómo va a analizar el fallo si tiene que acatarlo? Porque al gobierno se le iba a decir ayer que lo acataba, lo dijo el ministro Rodrigo Peñalillo, pero la Corte dijo una cosa diferente. Es que sin duda la Corte Suprema tiene que leer este fallo, que son más de 170 páginas, porque tiene una serie de análisis, distintas consideraciones, y además, y es un tema, Chile en general está medio ausente, por decirlo así, del debate de la justicia interamericana. No es un tema que es tan conocido, todavía se plantea esta discusión de si es obligatorio o no, que se viene a meter tribunal extranjero, desconociendo en parte lo que es el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, la verdad que, por ejemplo, hoy día en Chile no existe más clara una ley, por ejemplo, que nos clarifique cómo se cumplen y se ejecutan efectivamente las sentencias de la Corte Interamericana. Por lo tanto, se genera una serie de dudas. Bueno, claro, vamos a anular una sentencia, pero si hay cosas juzgadas, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Bastará un indulto para haber quitado una ley especial? La verdad que es un debate que está abierto porque no existe una claridad con anticiparse a esto que ya es algo cada vez más frecuente. Porque además, perdón, este es un fallo inédito en un caso de este tipo. Hay otros que podrían ser similares, pero es el único que se ha registrado. Claro, para Chile sí, pero esto, digamos, está bastante más avanzado en otros países. Por eso aquí yo creo que tenemos que poner un poco al día. Cada vez más los ciudadanos de todo el continente están utilizando la vía de denunciar ante la Comisión, que es como una especie de fiscalía, por decirlo así, que conoce los casos, los tramita y la gente hace la denuncia ante la Comisión, y solo muy pocos casos, 30, 40 al año, llegan ante la Corte. Tenemos el ejemplo, perdón, el caso de la jueza Karen Natala, por ejemplo, claro, que pasó de la Comisión a la Corte Interamericana, porque caso, básicamente el Estado chileno no recogió ninguna de las recomendaciones que hacía la Comisión y terminó derivando a la Corte Interamericana. Exacto, y luego existe claramente la necesidad del Estado de dar cumplimiento a esa sentencia. Por lo tanto, creo que hay todo un tema de desarrollo, de conocer lo que es el sistema de justicia interamericano, porque cada vez más los ciudadanos tienen conciencia que luego, cuando se acaba la vía interna, está esta posibilidad de denunciar la violación de derechos humanos fundamentales ante la Comisión y eventualmente llegar a la Corte, aunque sin duda hay un proceso que demora bastante años, pero también esto es parte también de lo que ocurre en la realidad europea, que cada vez más la gente denuncia y se conocen más casos. Ahora, este fallo se entrega con plazos, es decir, no es que se haga cuando el gobierno termine, la justicia termine de analizar el fallo, sino que se tienen que cumplir ciertos plazos que se han establecido. Exacto, la Corte establece plazos y además la Corte va permanentemente haciendo seguimiento a esto en todos los países. De hecho, hay países que no lo cumplen del todo, pero ahí es donde está la responsabilidad que tiene un Estado cuando asume un compromiso internacional de dar cumplimiento a esto, y sobre todo en esta materia que, como digo, es esencial, que estamos hablando de derechos humanos fundamentales, y lo que hace, como digo, esta Corte en este fallo en específico es muy relevante. Habla de temas de discriminación, de grupos minoritarios, de grupos vulnerables, no habla de la prisión preventiva, del derecho al recurso, del derecho a la familia, cuando las personas privadas de libertad de no ser puesto, por ejemplo, en una cárcel, alejados de su grupo familiar. Es un fallo muy interesante, como digo, requiere muchísimo análisis. Sí, pero una última cosa que es muy relevante para lo que se estaba discutiendo en estos días: ¿qué podría ocurrir a partir de este fallo con la discusión que hay respecto a la ley antiterrorista? Yo creo que engancha bastante bien, porque lo que establece, si bien no le dice modifique la ley en determinado sentido, salvo que es más específico en los testigos sin identidad, que le dice, mira, aquí hay que hacerse cargo, como se está aplicando, no es compatible con la Convención Americana, menos, recordemos que en Chile se usa además a propósito de delitos comunes, pero le dice además que tiene que modificar su legislación antiterrorista conforme a estándares internacionales, y da algunas indicaciones, da algunas orientaciones de qué es lo que sería una legislación compatible con esos estándares. Muchas gracias por explicarnos y ponernos en perspectiva también la discusión que se abre a partir del fallo de la Corte Interamericana. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Vamos de inmediato al Palacio de la Moneda. Hasta ahora la presidenta Bachelet realiza una declaración conjunta con el primer ministro